¿Te acuerdas de El Ponchis, el niño sicario, que en 2010 fue un caso que sonó en los medios de comunicación y que al menos consideraban como el primer niño en cuestión del crimen organizado? Pues es una historia escalofriante en México y que es verdad, así es que hablaremos de más casos. Te invito a que te suscribas a mi canal, actives todas las notificaciones. Yo soy Bravo. ¿Qué tal, comunidad? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez hablaremos sobre el escalofriante caso del niño sicario y más casos que son de hechos reales. ¿Sale? Bien, esta vez vengo a hablar de 6 casos de niños, adolescentes, que fueron reclutados por algún cártel y que, bueno, al menos pagan una condena en un internamiento, lo que antes era conocido como correccional de menores. Bien, ¿de dónde voy a sacar estos casos? Pues un sicario en cada hijo te dio. Esto es un libro muy interesante porque, bueno, al menos la historia se desarrolla con Blanca, que era una niña de 11 años de edad cuando entró al cártel de una manera de alcohol. Posteriormente después se empieza a involucrarse en el secuestro y por último se involucra en una red de prostitución. A ella la toman obviamente por un secuestro y que, bueno, a pesar de todo lo que cometió, incluso en homicidios, pues es condenada nada más por uno. Cabe resaltar que ella se manejaba un poco con personas en donde le pedían que, pues, ¿sabes qué? Vas a ir a enamorar a este chico, vas a salir con él, no nos vamos a poner en charola de plata y nosotros nos vamos a llevar para después torturarlo. Esa era su función de ella. Y bueno, posteriormente se involucró en secuestros y, bueno, al último en una red de prostitución donde generaba ganancias. El otro caso es de un niño futbolista, que es Jesús. A los 12 años entra pues de sicario ahí en su comunidad, donde lo llevan a la sierra a entrenar junto con otros 60 jóvenes. Y bueno, en él recalca que él pues entra un poco por la situación de dinero, de los lujos, del poder, del respeto que surgía en base a involucrarse con este tipo de grupos. Bueno, entonces él entra por esa situación y pasa bastante tiempo. Cabe resaltar que él también es agarrado por un delito en donde pues igual cursó una pena de 3 a 4 años. El otro caso es de Gustavo, un joven michoacano que explica un poco cómo empezaron a funcionar las autodefensas. Él dice que su familia se dedicaba a sembrar lo que era amapola, marihuana, y bueno, cómo la vendían. A veces el kilo de amapola llegaba a costar 60,000 pesos. Él dice que no se involucró en el crimen organizado como sus demás hermanos, pero que a razón de falta de dinero, pues él se involucra en un secuestro, obviamente, como para aparentar que vivía en la casa. También es necesario pensar en que por la violencia que se vivía en donde él vivía, tuvo que irse de ahí por cuestión de seguridad personal, porque su familia corría peligro, ya que sus hermanos estaban involucrados en este crimen. Luego de ahí vamos con Raúl. Raúl pues igual fue otro niño que entra igual con función de sicario y que bueno, él dice que pues entra en un cártel donde ya estaba como que empezado a disolverse, como que ya estaba en declive, y pues le tocó la parte roja de toda la situación de la pelea contra el narco. Al menos a él cuando lo agarran, pues es en una camioneta, está un poco descuidado y los rafaguean. Incluso él igual nomás lo detienen por un delito, a pesar de todo lo que cometió, ¿no? Porque pues él comete varias atrocidades. El caso más perturbador es de Damián, porque empieza desde los 7 años. Se involucra un poco con la explotación infantil, el abandono por parte de la mamá, incluso la venta de su mamá a una señora que lo iba a explotar. Entonces él con su hermano se escapan y se van a vender muebles con unas personas al norte. Un cártel los intercepta y les dice que no pueden hacer eso,
Si los vuelven a ver, les van a quitar la vida, y efectivamente es lo que pasa. En este caso, al hermano de Damián le ocurre y él escapa. Tenía 7 años. Entonces se dedica a vivir en situación de calle, en vinculación con sustancias ilícitas, empieza a trabajar con una red de tráfico de órganos, se dedicaba a robar, especialmente a los menores, y luego entregarlos a las personas adultas. Posteriormente pues se involucró como halcón, como sicario, incluso hasta cocinaba, o sea, desaparecía cuerpos a una edad muy temprana. Hablamos de que todo esto empezó desde los 7 hasta los 14 años, lo agarran porque asesina a una persona y es condenado hasta los 18. Cabe resaltar que él no tenía identidad, ni siquiera saben si los apellidos que él daba eran los correctos. Esto por todo el consumo de sustancias ilícitas, y bueno, al menos creo que es el caso más impactante porque pues fue desde muy pequeño empezó todo este mundo. Posteriormente de ahí va con Sara, aunque ella es muy devota a la niña blanca, y tiene pues una violencia familiar muy notoria porque sufre abuso por parte de uno de sus tíos. De hecho, familiares de ella se encuentran en Topo Chico y va a visitarlos desde muy pequeña. Se involucra en un secuestro y bueno, todo eso hace que le caiga en un internamiento y que obviamente ella pague por todo esto. Bien, también cabe resaltar que esto lo podemos complementar con Morir es un alivio. Este libro tiene 10 casos de personas de igual forma que se dedicaban a reclutar. De hecho, ellos mencionan que reclutaban a los adolescentes o a los niños. Entonces es algo que tiene mucha similitud y la manera en que viven. Ahora, entre ellos hay diferente rehabilitación. Los niños que les platico, algunos fueron encontrados por Reinserta. Esta es una asociación que se dedica a la parte de la situación de la reinserción social. Y lo de Morir es un alivio era un grupo de cristianos donde pues se dedicaban a rehabilitarlos, los dos efectivos, porque al menos tienen pruebas los dos libros que son muy pero muy efectivos. Ahora, ¿qué es lo que hay en el libro? Lo que yo puedo deducir. Bien, hay ciertas situaciones familiares que te marcan como la disfuncionalidad, en este caso factores como de divorcio, de violencia intrafamiliar, de situaciones que viven ellos como niños donde se ven desprotegidos, y sobre todo la red de apoyo principal, que es los papás o la familia nuclear, no la tienen, y entonces ahí la situación psicosocial, cognitiva de cualquier persona se empieza a ver afectada, y en especial la de un niño. Ahora, en situación social, pues se encontraban en un mundo criminal totalmente, es decir, en cuestión de delitos, por ejemplo, portar armas, los papás estaban involucrados en algún cártel, o delinquían, o en este caso, a lo mejor, familiares en cárceles, etc. Situaciones de drogas, en donde pues ya veían el consumo de las mismas. Las conductas antisociales, por ejemplo, de robar, de situaciones de ver cómo pierden la vida, cuestiones de alto impacto. Entonces eso va degenerando un poco la situación psicológica y cognitiva de un adolescente o de una persona, pero en especial de un adolescente que la realidad se le empieza a trastornar de una manera muy pero muy fea. Ahora, el sistema, las fallas del sistema. Imaginen, la escuela, la familia falla, luego la escuela. ¿Cuál es el segundo hogar de un infante, de un niño? Pues es la escuela. Bien, en la escuela empiezan a ser un poco de niños problema, porque son los niños que a veces llegan a molestar, que hacen acoso escolar, que llevan cosas que no deben de traer en la escuela, que te llama la atención porque a lo mejor no tiene la atención suficiente para los papás, no hay supervisión de tareas, todo eso empieza a verse. Y bueno, ellos dejan la escuela, empiezan a desertar. Entonces, si no tienen el apoyo necesario o otra red de apoyo en la escuela, actividades como para centrarlos a la situación escolar, obviamente cuando se acaba la familia y la escuela, la situación va a la calle, ¿no?
Cuando un niño va a la calle, pues es necesario que el DIF, en este caso, los recoja. Pero a veces no hay el seguimiento necesario o acorde para que estos niños dejen la calle y vuelven a reincidir en otra cosa, ¿no? Hay muchos casos aquí, al menos del DIF, que marca que no hizo bien su función de manera correcta y estos chicos volvían a caer. Entonces, bueno, ante esa parte, lo que era la escuela, el DIF, pues hay fallas, ¿no? Entonces luego ahí viene el gobierno, ¿no? Con las políticas públicas que ejercen, la parte de la criminalización y todo esto que permite que pues personas o más personas se unan al crimen organizado, sobre todo por la cuestión económica. Hay mucha marginación de pobreza social en cuestión de las comunidades donde entran a veces los cárteles y bueno, todo ello va acompañado de lo que acabo de contar. Entonces, todos estos ciudadanos que salen en cuestión de una correccional de menores o van a una penitenciaría a cumplir una condena, son fallas del sistema político, social, educativo y familiar, en donde todo falla y al final de cuentas caen en lo que no deben. Entonces, bueno, esto es algo que yo puedo ver y sobre todo el culto a la Santa Muerte, como aquí lo marcan, está muy marcado en este tipo de personas, en donde incluso van desde los sacrificios humanos para el poder o encomendarse a una situación de religión. Y es donde está esta parte, o al menos en los dos libros que les acabo de mostrar, está muy enmarcado. Es algo curioso como estas creencias mítico-religiosas llegan a ser atrocidades dentro de cárceles, como sacrificios, dentro de lugares o despoblamientos donde pues es difícil de creer todo lo que pasa, ¿no? Incluso desapariciones de personas que jamás llegan a saber por las mutilaciones y la manera de cómo desaparecen los cuerpos involucrados con este culto. Muy interesante de la manera de cómo se desarrolla esto, ¿no? Ahora, dentro de los dos métodos, uno es cuestión de cristianismo, que es el que les digo, morir es un alivio, y cómo estas personas se rehabilitan por medio de fe, de creer en ellos. Igual forma aquí tiene otros casos en un sicario en cada hijoterio donde les brindan esas herramientas y sobre todo de creer en ellos mismos otra vez, porque son capaces de volverse a reinsertar en la sociedad, ¿no? Entonces son casos escalofriantes en México que ocurren y que llegaron a ocurrir hace más de 10 años, pero que actualmente puede seguir ocurriendo. No es algo que a veces los gobiernos ataquen y que estamos viviendo desde el año 2000 todo esto que ocurre aquí en México y que lamentablemente se ve involucrado porque los niños, los adolescentes, no pagan una condena como un grande. Hablemos de un crimen de alto impacto, lo llegan a pagar hasta a veces a mucho 4 años, un adolescente de menos de 17 años. Quedamos en que a lo mejor entre los 15 o 17 pueden entrar a la cárcel, pero si son 15 hacia abajo, queda una llamada de atención y ni siquiera los pueden recluir socialmente. Entonces es algo que te causa un poco de controversia, porque si te agarran a tus 18 años cumplidos haciendo un crimen de alto impacto, te refunden en la cárcel. Hablamos por mínimo 60 años y eso lo que más se te acumule. Cabe resaltar que en todos los agarran solamente por un crimen y a pesar de que hayan cometido más. Entonces necesita haber en el sistema judicial y políticas públicas en México situaciones de leyes que a lo mejor mejoren este tipo de condiciones o condicionamientos. Son 2 libros bastante buenos que los recomiendo. Si el video les gustó, dejen su like, compartan con sus amigos. Yo soy Bravo y buenas noches.